Bueno, vamos a empezar hoy con el corte de la camiseta tipo polo. Recuerda que este molde lo sacamos completo, dado a que a un lado tiene la abertura, el otro lado no. Entonces eso me indica que el molde debe ser completo para que lleve esa especificación allí. Ahora, como realmente vamos a cortar una, entonces voy a tomar el molde a doblez de tela y lo voy a cortar de esta manera, pero la abertura todavía no la voy a hacer. La puedo hacer después de que ya corte la pieza, la abro y ahí sí realizo la abertura. Entonces, tenemos aquí la tela. Tengo una tela ancha, afortunadamente. Me cabe en la parte del ancho, me va a caber las dos piezas y de pronto hasta la manga. Entonces, tenemos la tela, la vamos a abrir y vamos a doblar calculando que me salga la pieza con doblez. Ahí. Entonces, de esta manera voy a sacar el delantero. Lo puedo cortar así a doblez de tela, porque siempre es bastante tedioso cortar una sola tela. Entonces la doblamos, lo cortamos y después lo abrimos y hacemos la abertura en un solo lado. La otra pieza, que es la espalda, entonces ahorita hacemos lo mismo. Doblamos la tela y coloquemos la espalda. Si en la parte siguiente del ancho me sale la manga, perfecto. Y si no, pues la voy a colocar en esta parte inferior. Entonces, la manga, luego de cortar esta pieza y cortar la espalda, entonces podemos doblar la tela para que también me salgan las dos partes. Recuerden que la manga también se debe cortar abierta, dado a que el delantero es más profundo que la parte de la espalda. Entonces no le vamos a dar doblez de tela porque son diferentes las dos curvas. Entonces, luego de cortar esta pieza y la espalda, tomamos esta parte que me queda abajo y la llevo hacia allá, coloco la manga abierta y allí va a salir. Luego, en lo restante que me queda de tela, tenemos la pieza del martingala y el cuello, que también lo vamos a cortar dos veces. Esta pieza vamos a cortar dos veces, dado a que no tengo en el momento cuello tejido, lo puedo hacer con esto. Pero, de todas maneras, el proceso de ensamble va a ser el mismo, como si fuera el cuello tejido. Entonces, procedemos a cortar las dos piezas y ya les indico cómo hacemos la abertura del delantero. Tenemos entonces ya las piezas cortadas. Tenemos el delantero que se cortó a doblez de tela, pero ahora se abre, se extiende. Colocamos el molde encima para poder cortar la abertura. Tenemos por otro lado la espalda ya lista, las mangas, el cuello, que son dos piezas, y la pieza del martingala. Entonces, vamos a preparar algunas piezas como son la pieza del martingala y una de las piezas del cuello. A estas piezas, por el lado del revés, le vamos a adherir interlón fusionable, dado a que estas piezas necesitan esa firmeza, más consistencia, sobre todo la pieza del martingala requiere esa fuerza para elaborar sobre ella los ojales y poder pegar los botones. Entonces necesitamos que esa pieza sea resistente. Entonces estas dos piezas las vamos a fusionar y ya entonces empezamos ahora sí con el ensamble. Bueno, entonces con lo primero que he empezado es con el cuello. Ya lo tengo fusionado una pieza y he unido las dos partes. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar en las esquinas un poco de estas partes para que al voltearlo no me quede con mucho relieve. Entonces recortamos y ahora volteamos la pieza y luego que la volteemos por el lado
de donde está el interlón, bueno, volteamos esto bien con un punzón o con la punta de la tijera, pero con mucho cuidado, con mucho cuidado. Luego de tener esta pieza así, entonces vamos a pisar al ancho del pie, ¿sí? Hasta el otro lado. Esto por este lado. Luego tenemos el martingala. El martingala que también ya está fusionado. Le coloqué filete a los dos lados. Luego doblé el filete y pasé una costura, ¿sí? Muy al borde, sobre el ancho del filete. Ahora, recuerdan que el martingala tenía un piquete arriba y otro abajo. Entonces, por donde está ese piquete, vamos a doblar. Y ya sea con la mano o con la plancha, vamos a hacer un quiebre para que se vea este doblez que lo vamos a necesitar para montarlo ahora sobre la abertura de la camiseta. Ahora, vamos a empezar con la postura de la pieza sobre la abertura. Cuando cortamos o cuando hicimos el patrón nos dimos cuenta que una parte del escote es más pequeña que la otra. ¿Listo? Ahora, en la pieza del martín tenemos que a partir del piquete, pues hay una parte más pequeña que la otra. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar esta pieza sobre el delantero. Pero hay que saberla colocar, porque si la coloco invertida, me puede quedar torcido, ¿sí? La postura de los botones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta de colocarlo de manera inversa en cuanto a las partes. ¿A qué me refiero? Que si de este lado está la parte más grande del escote, debo colocar sobre el doblez, o sea, tomando el doblez sobre la abertura y mirando que la pieza más pequeña del martín me quede del lado más grande del escote y que la pieza más grande del martín me quede sobre el escote más pequeño, ¿sí? A eso es lo que me refería cuando les dije invertido. Ya nos dimos cuenta que el doblez es para ubicarlo sobre la abertura, pero yo lo podría colocar así o así. ¿Ya? Entonces, aquí es donde radica que el martingala me quede bien hecho. En la ubicación de esta pieza y la primera costura. Entonces, como esta es la pieza más grande del escote, voy a colocar el doblez teniendo en cuenta que la pieza más pequeña a partir del piquete quede sobre este lado. Y también voy a tener en cuenta que en la parte superior le deje 1 centímetro. No debo colocarlo en el borde, debo dejarle 1 centímetro más arriba y me guío por el doblez sobre la abertura. Y sobre esto, entonces, voy a fijarlo con alfileres para luego pasar una costura por todo el borde de la abertura. Entonces, ya he realizado la costura al borde del corte hasta el final. Ahora, vamos a cortar o abrir la pieza que estaba completa. Hay que tener mucho cuidado que al final esta abertura, al llevar la tijera hasta el final, no vaya a cortar el hilo. Es de mucho cuidado, ¿ya? Tampoco podemos dejar el corte muy arriba, porque al voltear entonces nos genera un frunce. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Luego de cortar, entonces volteamos hacia el revés, de esta forma. Este es el revés de la camiseta. Y ahora vamos a cuadrar estas piezas de tal manera, lo podemos hacer con la mano o también nos podemos ayudar con la plancha, ¿sí? Para darle mejor caída. Vamos a tomar la pieza más grande, la vamos a llevar hacia adelante y luego la vamos a devolver. Al devolverla, debemos tener en cuenta que al caer me cubra esta pequeña pestaña que ha quedado de costura. La llevamos hacia abajo y luego vamos a sujetar con alfileres porque vamos a hacer este quiebre, pero todavía no podemos pasar costura. Debemos dejarla allí porque necesitamos ahora unir los hombros de la espalda para montar el cuello y después de haber montado el cuello, entonces sí terminamos esta parte. Entonces, el paso siguiente es unir hombros
de la espalda con delantero. Estos hombros los vamos a unir. Yo les había comentado que podíamos utilizar dos sistemas, ya fuera un filete que sea firme, que no se abra. Y también podemos utilizar, pues si ya no tenemos ese tipo de filete, entonces pasamos costura y luego el filete. Les quiero recomendar, en caso de utilizar las costuras en la plana, es importante que hagamos el carretel con hilaza, dado a que la hilaza es un material que tiene más elasticidad y resistencia que el hilo. Y como este material es bastante flexible, entonces al colocarlo, al quitarlo, al lavarlo, puede ocasionar rupturas en la costura si lo hacemos con solo hilo, ¿ya? Por eso la importancia de que el tejido de punto se deba cerrar solo con filete. Lo que pasa es que el filete es una puntada que tiene muchísima elasticidad, ¿sí? Y la hilaza pues también es un material apto para este tipo de textiles, dado a que va a tener mucho estiramiento y la prenda nunca se va a desbaratar, no se van a romper los hilos, no va a ocurrir eso. Pero bueno, de todas maneras, pues ahí les doy ese truquito, que utilicen en el carretel la hilaza, no en la aguja, sino en el carretel. Y en la aguja sí le colocan hilo, y entonces cerramos hombros para luego empezar a montar el cuello. Bueno, les quiero comunicar también un truquito para darle más resistencia a la unión de las piezas. Ustedes saben que los hombros son las costuras que cargan con todo el peso de la prenda. Entonces, como esto lo vamos a cerrar con filete, vamos a tomar un sesgo en la misma tela de 2 centímetros de ancho. Lo vamos a doblar y lo vamos a colocar doblado sobre las dos costuras, o sea, las dos piezas, perdón, delantero, posterior. Entonces, al unir sobre el delantero, al unir las dos piezas, voy a colocarlas y voy a colocar el sesgo doblado. O sea, en este momento voy a coser 4 telas, ¿ya? Y sobre esto voy a pasar la costura. Esta pieza me le va a dar más resistencia a la costura del hombro. ¿Listo? Entonces, esto solamente en los dos hombros. Bueno, les indico, les muestro cómo queda el hombro luego de colocar el sesgo. Bueno, otra parte también es hacer la corrección en la parte del escote. Ustedes saben que como colocamos la parte del martín, la colocamos un poquito más arriba, entonces cuando ya hacemos todo el doblez, con la tijera recortamos para que el escote me quede nuevamente en curva. ¿Listo? Por el excedente que le he dejado. Pero es muy importante dejarlo para que él tome la forma de la curva. Bueno, ahora vamos a tomar estas dos piezas. A esta le debemos hacer un piquete, ¿sí? Y esta pues sí ya no lo necesita porque ahí está la costura. Entonces tomamos las dos puntas o los dos extremos de esta manera y en el centro del escote hacemos también un piquete. ¿Listo? Este piquete lo necesitamos para la ubicación del cuello. Ahora tenemos el cuello. El cuello que ya está previamente pisado al ancho del pie. También tomamos las dos piezas, las dos puntas, buscamos el centro y hacemos piquete. Entonces tenemos el piquete ya en la parte del cuello y el escote. Los vamos a hacer coincidir. Entonces tomamos las tres piezas y hacemos una costura allí. Luego vamos a tomar la punta del cuello y la vamos a llevar al centro o la mitad de la pieza del martín, o sea, más o menos 1,5 centímetros antes. Al colocarlo allí, entonces yo me devuelvo y desde allí vamos a colocar un alfiler para firmarlo de esa manera. Les muestro cómo queda el hombro con el sesgo, ¿sí? Ya listo, resistente. Bueno, ahora la parte del cuello. La parte del cuello ustedes saben que con la pieza del martín siempre queda un excedente.
vamos a tratar de corregir. Ya yo le había quitado, pero bueno, por aquí veo que sobra otro poquito. Vamos a llevarlo en la forma de la curva. Luego vamos a abrir esto y vamos a tomar esta punta y esta. Vamos ahora a doblarlo a mitad, de tal manera que en el centro de la espalda voy a hacer un piquete. Este piquete es para luego hacer la unión del cuello al escote. Ahora tenemos el cuello. El cuello que hemos pisado al ancho del pie, luego tomamos los extremos y hacemos centro y también hacemos piquete. Ahora tenemos la camiseta del lado derecho. Del lado derecho voy a buscar el lado derecho también del cuello, que es este. Entonces voy a ubicar piquetes del cuello con escote y colocamos un alfiler para fijar. Entonces voy a ubicar piquetes del cuello con escote y colocamos un alfiler para fijar. Ahora me voy a este extremo del martín. Voy a ubicar más o menos la mitad y sobre esa mitad voy a colocar la punta del cuello. Luego devuelvo esta pieza. ¿Sí? Entonces el cuello no va a llegar hasta el extremo, va a llegar 1,5 centímetros antes. Y fijamos. Del otro lado, donde está el doblez, también le he hecho un piquete para ahora ubicar también sobre la mitad de esta pieza el cuello. Y luego también, guiándome por el piquete, voy a devolverlo y hasta ahí debe llegar. Entonces, colocamos otro alfiler y de esta manera entonces ya voy a sujetar todo el cuello sobre el escote. Ahora, ya he pegado el cuello. Es importante que en las esquinas, o sea, en las puntas, le quitemos un poquito de excedente de esa parte para que al voltear no me quede muy grueso. ¿Listo? Bueno, tenemos ya esa parte. Ahora tenemos un sesgo. Este sesgo lo he cortado de 4 centímetros. Lo he cortado también al ancho de la tela, ¿ya? Porque es tejido de punto. Cuando los sesgos son en tejido plano, se cortan en diagonal, ¿sí? Y cuando son en tejido de punto, se cortan a lo ancho de la tela, que tiene más estiramiento. Entonces, vamos a tomar el sesgo doblado en 2 y lo vamos a colocar sobre la costura que ya hicimos. Y vamos a empezar desde la mitad también, no desde el orillo, sino desde acá, a unir ahora las dos piezas del sesgo sobre el escote, ¿sí? Hay que tener en cuenta que pasemos la costura o exactamente por donde ya hice la anterior o un poquito antes, ¿listo? Para evitar que se vaya a ver cuando volteemos. Entonces, pasamos esta costura y al otro lado del cuello también debe llegar de esta forma. Luego de pegar el sesgo, es conveniente también recortar un poco el excedente de la pestaña, para que de esta manera, cuando lo devuelva, que va a ser que va a cubrir esa pestaña, entonces al devolverlo no me incomode tanto. Y de esta forma yo puedo empezar un remate desde acá hasta llegar al otro extremo. Recuerden que la costura no debe llegar a la punta, debe empezar desde donde empieza el cuello. Bueno, entonces ya listo el cuello. Ahora sí procedemos a fijar la parte del martín. Vamos a la parte de este lado. Desde la costura que pasé en el cuello, voy a traer una costura por todo el borde de la abertura. Y al llegar al final, me voy hacia la derecha 3 centímetros. Luego subo 2 o 3 puntadas y me devuelvo. Al devolver, la puntada debe caer a este lado. O sea, no debo dejarla sobre esta pieza. Debe rematar finalmente, pero que tome las dos partes de la abertura.
Eso para evitar que con las lavadas y con la abertura de los botones, esta pieza quede firme, ¿sí? Porque si la dejamos sobre la abertura se puede abrir, se puede romper. Entonces, hacemos ese remate de esa forma para que quede firme. Y bueno, ya elaborada esa costura, nos queda unir mangas y cerrar costados. Bueno, ya he colocado o he realizado la costura del martín, el cuadrito, la costura de fijarla en esta parte. Y por último, entonces vamos a colocar unos 3 botones, uno en la unión y distribuimos el espacio restante para colocar los otros 2. El primer ojal lo vamos a hacer horizontal y los 2 siguientes vertical. Por último queda pendiente entonces ya lo que es el dobladillo, tanto de la manga como de la base de la camiseta. Esas partes son fundamentales que lo hagamos ojalá en collarín, ya que esa puntada pues es la indicada, tiene mucha elasticidad y va a prevenir que se vaya a romper en alguna parte. Entonces, pero si de pronto no tenemos la collarín, pues también lo podemos solucionar pasando un filete en el borde y luego haciendo el dobladillo, y al pie del filete colocamos una costura. Luego de hacer la costura en contorno, recuerden que estos dobladillos se deben hacer circularmente, tanto en la manga como en el ruedo o la base. Entonces, luego de pasar el filete y pasar la primera costura, allí mismo, al lado de esa costura, vamos a colocar el ancho del pie y hacemos otra costura, ¿ya? Eso para hacer la imitación de la puntada en collarín, para que se nos vean 2 puntadas por acá. ¿Listo? Entonces, de esa manera, así es como va a quedar nuestra camiseta. Bueno, les había explicado en las camisetas cómo transformar o arreglar el escote para convertirlo en una camiseta cuello en V. Entonces, lo que es los hombros, la manga y el resto es igual el ensamble que la camiseta polo, ¿ya? En esta camiseta, ya sea en redondo o en escote ovalado como está lo único que va a cambiar pues va a ser esta pieza que vamos a colocar, que no es un cuello, sino una pequeña pieza que vamos a colocar a recubrir esta parte. Entonces, he tomado la medida del escote, ¿sí? Recuerdan que en el patrón les dije, esa medida la transferimos a un rectángulo, ¿cierto? Ese rectángulo es esta pieza. Entonces, ahora esta pieza la vamos a doblar. Claro está que esta pieza, recuerdan que tiene la medida del escote y le he eliminado 3 centímetros. A esta tela le eliminé 3. Yo les comentaba que en ocasiones, pues dependiendo del material, así le podemos quitar. Si lo voy a colocar en RIT, de pronto ya debo quitarle unos 5 centímetros porque el RIT es más flexible. Pero como aquí lo estoy haciendo en la misma tela, entonces solamente le he quitado 3. Doblo esta pieza, que va a ser la que voy a colocar en el escote. Y ahora voy a colocar las 2 piecitas de esta forma, con los orillos o las partes abiertas hacia afuera. Ahora voy a la máquina y voy a pasar una costura muy aquí en el orillo y acá, solamente para fijarlo, y de esta manera se me facilita la postura en el escote. Bueno, luego de haber fijado las 2 esquinas de la pieza del cuello, voy a tomar el escote delantero y aquí, en el punto del piquete, vamos a colocar esta pieza de esta manera. Vamos a tener en cuenta que el extremo no quede sobre el piquete, sino que quede un poquito más adelante, por ahí un medio centímetro, ¿ya? Y vamos a empezar a pasar una costura aquí al borde de esta que ya yo había hecho. Cuando llegue al centro, o sea, donde está la ubicación del piquete, voy a parar la aguja y en ese momento voy a hacer un giro hacia el otro lado y termino la costura hasta allí. Como esta tela es flexible, ella me permite hacer ese giro.
De esa manera, entonces yo voy a tener ya listo esta pieza en esta parte para luego sí empezar a pegar el resto del contorno. Ahora ya he pegado la pieza. Luego tomamos la pieza restante y donde está el piquete lo vamos a ubicar en la parte del piquete de la espalda. En esa parte debemos unificarlos y colocar un alfiler allí. Es importante hacer esto dado a que esta pieza quedó un poco más corta que el escote, ¿cierto? Entonces yo debo estirarla un poquito, pero ese estiramiento no se lo puedo hacer en un solo lado, debo repartirlo. Por eso coloco el alfiler allá para ahora que voy a pasar la costura quede repartido ese estiramiento que yo le voy a hacer a esta pieza, quede repartido y no se me vayan a hacer frunces en ninguna parte. Entonces, para empezar a pegarlo, yo lo voy a hacer con filete. Voy a empezar desde este punto, o sea, desde una esquina, desde aquí. Voy a empezar y voy a dar la vuelta hasta terminar en esta parte. Bueno, ya he terminado el cuello, el escote, como pueden ver. Si de pronto queremos sobrepisar, es bueno hacerlo, pero en collarín, ¿sí? Porque a veces si lo hacemos en plana, puede ondularse, ¿sí? Se puede vaciar y a veces pues no es muy conveniente sobrepisarlo. Bueno, de esta manera pues esto era el otro tipo de camiseta. Hice este puesto que tenía la misma tela, ¿sí? Cuando lo hacemos muy redondo, es indispensable manejar el rip, ¿sí? Porque al estar muy redondo y como esta tela tampoco tiene tanto estiramiento, entonces no me da esa vuelta, ¿sí? Esa curva. Entonces se tratan de hacer como ondas, ¿sí? Entonces por eso lo hice así, un poco ovalado. Bueno, de esta manera entonces ya terminamos la confección de las camisetas. Espero pues que hayan entendido todo y puedan realizar sus prendas.